Desde la Asociación Cultural Volver a Marx, con la colaboración de la Escuela Latinoamericana de Formación Hombre Nuevo, Mujer Nueva, retomamos la introducción al estudio del marxismo con esta segunda parte del curso, donde nos centraremos en la figura de Lenin, el más brillante seguidor y continuador de la apuesta teórica y práctica revolucionaria de Marx y de Engels. La clase de hoy abordará la cuestión del partido, que es uno de los elementos fundamentales de la obra de Lenin. Bueno, buenas tardes desde donde estoy y buenos días a quienes estén en otras latitudes, ¿no? La clase de hoy la llamamos la concepción dinámica del partido en Lenin. Marx y Engels, como dijimos en la parte anterior del curso, militaron políticamente como militantes y no solamente descubrieron las leyes del capitalismo, de la historia y de la sociedad, pero no dejaron propuestas ni reflexiones acerca de la organización de vanguardia de los trabajadores revolucionarios. Había que esperar unas décadas para que el movimiento obrero acumulase la suficiente experiencia y que Lenin la pudiese sintetizar. Ciertamente, la propuesta inicial de Lenin se adapta, como él dice, a las condiciones actuales de Rusia de 1901, que es cuando redacta su obra ¿Qué hacer? Y esas condiciones eran de un país autocrático, sin libertades, en la que los revolucionarios y la oposición al zarismo estaba muy duramente perseguida. Atilio Borón, un gran sociólogo marxista argentino que respetamos mucho, señala que estas concepciones fueron cambiando para adaptarse a las circunstancias, pero hay varios elementos que constituyen un legado vivo leninista, vivo porque nos sirve a fecha de hoy. Pensamos que el primero es que el partido concebido por Lenin, combina la intransigencia revolucionaria con la máxima flexibilidad según las circunstancias. Lenin no cae en algo que llama Trotsky el fetichismo de la forma organizativa, es decir, que sirva la misma estructura, la misma concepción en todo momento al margen de los cambios. El segundo punto es que la actividad espontánea de las masas desempeña, como dice un académico del Instituto de Marxismo-Leninismo del Partido Comunista de la Unión Soviética, un enorme papel en toda revolución, pero es insuficiente. Las masas, en su espontaneísmo, deben ser dirigidas, como dice Lenin, por una fuerte organización de revolucionarios. Eso no quiere decir que el partido desprecia a las masas en absoluto. Trotsky escribe que los bolcheviques, hay que decir que él no fue bolchevique, hasta entrar el año 17, en el mes de julio, en el partido bolchevique, pero él escribe que los bolcheviques, lo dice como observador, respetan la experiencia espontánea de las masas, parten de la misma y construyen sobre ella. El cuarto punto es que el partido cumple una función de vanguardia y de dirección del pueblo. Este académico soviético que citamos, Kirill Gusev, escribe: para que la revolución triunfe, se precisa una larga labor preparatoria que han de llevar a cabo las fuerzas avanzadas revolucionarias de la sociedad. El cuarto punto es que Lenin acepta en condiciones democráticas que sea posible el carácter electivo y control general de los miembros de la organización que sufran en su carne todas las consecuencias de sus errores y demuestre a la vista de todos su capacidad para reconocer sus faltas y evitarlas. Eso en las condiciones democráticas. Pero también es partidario de una profesionalización de los funcionarios, de los periodistas y de los parlamentarios, como dice él, para dirigir de un modo socialdemócrata la lucha de clase del proletariado. Y rechaza la democracia primitiva que se había visto en Alemania a finales del siglo XIX, en la que todo el mundo hacía de todo. Eso no significa para estos profesionales
unos privilegios por encima de los trabajadores. Incluso dice que es bueno castigar con implacable severidad todo incumplimiento del deber de la camaradería. Para Lenin, sexto punto, fíjense que es importante, dice, la plena confianza mutua propia de camaradas entre los revolucionarios. Es decir, se tiene que crear un ambiente de confianza. Un ambiente de desconfianza no es propio de un partido revolucionario. Él se refiere a una fuerte organización de revolucionarios que selecciona de manera rigurosa a sus afiliados y que es, dice, rigurosamente secreta, que concentra en sus manos todos los hilos de la actividad conspirativa, organización necesariamente centralizada. Recordemos que está escribiendo 1901, 1902, fuerte represión de la dictadura zarista. Lenin rechaza la práctica terrorista aislada de la lucha de clases, del grupo Libertad del Pueblo, que había matado al zar Alejandro II, y rompe con personas que a toda costa querían seguir fieles a sus mártires. Ahí la cuestión no es tanto la violencia, sino como él llama el método blanquista o blanchista de un dirigente blanqui que era partidario de operar a espaldas de las masas. Eso no quiere decir que el partido, bajo la tiranía zarista, no haya empleado la violencia revolucionaria. Por ejemplo, entre 1905 y 1908, la policía en el Cáucaso ruso contó 1.150 actos terroristas en los que Stalin, de 26 años en el 1905, jugó un gran papel. Octavo punto. La tarea del partido debe afrontar tres formas de lucha y refuerza esa idea citando a Engels: la lucha política, la económica y la teórica. Lenin insiste en esta última. Solo un partido dirigido por una teoría de vanguardia puede cumplir la misión de combatiente de vanguardia. El partido debe educar desde fuera a la clase obrera. Dice, los obreros no pueden tener conciencia socialdemócrata. Otra vez recordamos que cuando él lo escribe, socialdemócrata quiere decir marxista y revolucionario. Esta solo podía ser traída desde fuera. La historia de todos los países, escribe Lenin, demuestra que la clase obrera está en condiciones de elaborar exclusivamente con sus propias fuerzas solo una conciencia tradeunionista. Él utiliza la palabra tradeunionista, que está tomada de la palabra inglesa trade union, que es el nombre de los sindicatos. Podemos traducir por conciencia sindicalera y economicista, es decir, reivindicar exclusivamente aumento de salarios, aumento de pensiones, ventajas materiales, que él considera sojuzgamiento ideológico de los obreros por la burguesía. Es decir, el objetivo de la clase obrera no es que la patronal le suba continuamente el sueldo, sino tomar el poder político y construir la sociedad socialista. El profesor Atilio Borón observa que tras la derrota de 1905, Lenin modifica su concepción porque el partido ya no actúa en clandestinidad completa. En la conferencia de Praga de 1912, los bolcheviques se separan de los mencheviques, habíamos comentado antes que era la izquierda reformista, y crean su propio partido. Trotsky, que era entonces un rival de Lenin, hablo de 1912, se opone y acusa a Lenin de defender un centralismo autocrático asiático. Al triunfar la revolución democrática burguesa de febrero de 1917, el profesor Borón señala que Lenin la vuelve a modificar, ya que la fuerza de los soviets desplaza la centralidad del partido y que Lenin considera que lo más importante son los soviets. No estamos de acuerdo con el profesor Atilio Borón en este punto. Un académico soviético observa que las acciones espontáneas de las masas en febrero
fueron preparadas en gran medida por la precedente experiencia revolucionaria de estas y por la abnegada labor del partido bolchevique. El mismo Trotsky, que es un actor directo de estos sucesos, enfatiza el rol central, nuclear e indispensable del partido en la victoria de octubre. En julio de 1917, el año de las dos revoluciones, febrero, revolución democrático-burguesa y cae el zar y se establece el gobierno burgués de Kerensky. Octubre de 1917, revolución socialista, el poder pasa a los soviets, pero el dirigente es el partido bolchevique, que en el mes de julio hace su 6º congreso, que lo realiza en la semiclandestinidad en Petrogrado, hoy para nosotros Leningrado, para la burguesía y para la oficialidad rusa San Petersburgo. Integra algunos grupos revolucionarios, entrando el mismo Trotsky en el partido. Elige el Comité Central, que dirige la insurrección con Lenin, a pesar de que el propio Lenin no acude al Congreso porque está perseguido, está en la clandestinidad, aunque hay algunos camaradas, por ejemplo, Orjonikidze, camarada georgiano, está encargado por el Comité Central de asegurar el contacto continuo con el camarada Lenin, que por cierto es el más votado en este Congreso, Comité Central, con 133 votos de 134. Y de ahí sale el Comité Central, que dirige la toma del poder político y la insurrección armada. Pero Trotsky señala que en este Congreso saca del programa la consigna de todo el poder a los soviets, porque se ha producido un suceso político, y es que la dirección de los soviets ha pasado a manos de la derecha. Los cadetes, dice Trotsky en su historia de la Revolución Rusa, y lo que plantea Lenin es que el centro de gravedad de la insurrección debe pasar a los comités de fábrica y de industria. El Comité Central asume en secreto el 10 de septiembre, a propuesta de Lenin, ya preparar la insurrección armada y para eso crear el Comité Militar Revolucionario. Fuentes soviéticas dicen que el jefe de ese comité es el miembro del partido Antonov Ovseyenko, pero Trotsky dice que fue él el jefe del comité. Eso no tiene importancia, pero sí tiene importancia el hecho de que es el partido el que va dirigiendo la toma del poder. No son los soviets, aunque el partido consigue una mayoría dentro de los soviets, que es el órgano de poder obrero que venía construyéndose en Rusia desde la revolución de 1905. El 24 de octubre, Lenin pide en una carta al Comité Central que el gobierno burgués sea detenido inmediatamente, y lo es el 25 en la noche. Ya para el 26 el poder pasa a los soviets y triunfa la revolución. Dice Trotsky que la fuerza del partido bolchevique reside en ser la fuerza política, esto lo dice el académico soviético, la fuerza política más organizada del país. Y Trotsky señala que es la única fuerza política que tiene realismo político, estando en la mitad entre la izquierda pequeño burguesa de mencheviques y de eseristas y la ultraizquierda de anarquistas, maximalistas y eseristas revolucionarios. En noviembre de 1917, el Comité Central ya se ha tomado el poder, elige un comité reducido encargado de resolver los temas urgentes, que está formado por Lenin, por Yakov Sverdlov, que se puede decir que en ese momento es el número 2, un joven bolchevique que murió lamentablemente de gripe en aquel momento, Stalin, que era un bolchevique desde la primera hora, y Trotsky, que era un líder conocido que se acababa de incorporar al partido. Estos 4 son los jefes de la revolución: Lenin, Sverdlov, Stalin y Trotsky. Lenin plantea construir la democracia proletaria, lo dice en su famoso libro La revolución proletaria y el renegado Kautsky, ¿no?, que es 1 millón de veces más democrática que cualquier democracia burguesa. El partido, que tiene 24.000 afiliados en febrero del 17, según Trotsky, ya en el mes de julio tiene 176.000, realiza lo que Ludo Martens, que fuera presidente del Partido del Trabajo de Bélgica,
el milagro, el verdadero milagro de movilizar millones de obreros y campesinos del Imperio ruso para, como dice Lenin, reprimir por la fuerza a los explotadores como clase, derribar el régimen burgués, derrotar el ejército zarista apoyado por los reformistas y derrotar a los ejércitos extranjeros intervencionistas. Una epopeya inaudita. Ahora sí se consolidan los soviets como organización del proletariado, vanguardia, organizador y jefe de los oprimidos, pero surge un gobierno de comisarios del pueblo, presidido por Lenin, donde Trotsky es el comisario del pueblo de defensa, Alejandra Kollontai de protección social, Stalin de las nacionalidades, Lunacharsky de educación, y surgen nuevas instituciones revolucionarias como el ejército de obreros y campesinos bajo la responsabilidad de Trotsky. El partido creado por Lenin y sus colaboradores desde 1901-1903, Kamenev, Zinoviev, Stalin y otros, se convirtió en lo que nuestro compañero, el profesor Sergio Mario Guilly, llama el catalizador de las circunstancias históricas. Lo dice en una charla muy hermosa llamada El marxismo y la ciencia. Tenemos que tener, por otra parte, un catalizador, ¿sí? Algo que catalice las reacciones. No por nada, el Che Guevara planteaba que el Partido Revolucionario era un catalizador, ¿sí? Es decir, el catalizador es una sustancia que acelera las reacciones químicas, pero que en ese proceso no se gasta, sino que las permite, las facilita, ¿sí? Esto es el rol que cumple, por ejemplo, un partido revolucionario, ¿sí? Pero todos los sistemas vivos tienen que tener etapas que catalicen las reacciones. Aquí terminamos nuestra exposición. Tenemos 3 preguntas y una bibliografía, y si os parece podemos pasar a las preguntas. Si no las tuvieseis, las haría yo. Muchas gracias y un saludo muy grande.